En el marco del programa de entrevistas científicas del programa Actualización Científica sin Exclusiones de la Fundación SIC, efectuaremos a continuación una entrevista original al doctor Ezequiel Saidel sobre diferencias en el enfoque del infarto del miocardio en el sistema público y privado. El doctor Saidel es médico cardiólogo del Sanatorio Güemes y expresidente del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología. Motiva esta entrevista su trabajo Diferencias en la atención del infarto con elevación del ST en hospitales públicos y privados, subanálisis del registro CONAREC 17, publicado en la revista CONAREC, volumen 29, número 122. Entrevista por parte de la Fundación SIC, el doctor Leonardo Gilardi, coordinador científico. Damos comienzo a esta actividad. Bueno, buenos días, doctor. Muchas gracias por haber concurrido a nuestra invitación. Creo que una buena manera de empezar la entrevista es recordando por qué el infarto del miocardio con elevación del segmento ST es un problema de gran relevancia en términos de salud pública. Perfecto, bueno, primero gracias por la invitación. Y bueno, el infarto del miocardio genera impacto en diferentes esferas, no solo de la salud pública, sino, por ejemplo, a nivel sociocultural, el impacto que genera sobre todo por la mortalidad prehospitalaria, temores acerca del mismo, a nivel de la atención médica en todos los ámbitos, en el prehospitalario y en el intrahospitalario, y en la salud pública, dado el costo que genera. Hoy en día la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial y obviamente también en la Argentina. Y si bien se ha logrado en los últimos años una reducción de la mortalidad cardiovascular, sigue siendo la causa más prevalente. Dentro de todas estas, las causas de muerte por enfermedad cardiovascular son el infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia cardíaca. Los costos en salud que genera el infarto del miocardio, que es una entidad que se da en gente en general en edad laboral, son muy grandes. Tomando en cuenta esto que mencionaba recién, el sistema de salud de nuestro país, en la Argentina, es característicamente muy heterogéneo. ¿Qué repercusiones tienen esas diferencias que existen dentro del sistema de salud cuando hablamos de la atención de los pacientes con un infarto con elevación del segmento ST? Perfecto. Mira, en Argentina, como saben, existe un sistema de salud mixto, público y privado, pero a su vez, si bien en el trabajo lo dicotomizamos como público y privado, son tres sistemas parcialmente diferenciados. El sistema totalmente público, al que accede cualquier persona que desee atenderse, sea de Argentina o de otro país, con o sin recursos. Un sistema de obras sociales que se llama seguridad social, en el cual los trabajadores en relación de dependencia, con los aportes, tienen una cobertura de salud especial y acceso íntegro a la medicina. Y por otro lado, el sistema de medicina prepaga, en el cual de forma particular la gente compra un servicio médico. Entonces, además de eso, en el infarto hay otros mecanismos que están jugando, como por ejemplo el sistema de medicina prehospitalaria, sistemas de ambulancias médicas y las guardias externas, que son muy heterogéneas, y todas esas cosas juegan un rol importante hasta que llega un paciente con un infarto al médico cardiólogo. Esos interjuegos hacen que todavía siga siendo azarosa la atención del infarto y dependiente más de la calidad y casualidad de los médicos intervinientes o los profesionales intervinientes en el proceso desde el inicio del dolor de pecho hasta la terapéutica que del propio sistema de salud público o privado. ¿Existen en el país registros poblacionales previos que hablen de estas diferencias de atención en función de la cobertura de salud de los pacientes? Sí, existe información, pero escasa. Lamentablemente no hay datos a nivel nacional realizados por el Ministerio de Salud, si se están llevando a cabo, lo vamos a ver seguro más adelante, pero hay una experiencia previa en un registro realizado por la Sociedad Argentina de Cardiología en el año 99, en el cual un pequeño número de pacientes, 75 pacientes, que no tenían cobertura de salud y se los comparó con los que tenían acceso a sistemas de medicina privada y los resultados fueron similares a los nuestros. Hablando de los resultados de ustedes, ¿nos podría resumir a grosso modo las características del registro con el CONAREC 17?
Bueno, el registro Connect 17 fue un registro prospectivo, multicéntrico, con seguimiento limitado solo a la internación de pacientes que cursaran internación por un síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST en 49 centros de Argentina, de todo el país, con residencia de cardiología. O sea, fue un estudio íntegramente realizado por residentes de cardiología afiliados al CONEREC. Muy buen dato. En ese registro, ¿sí?, cuando hablamos de las características iniciales de los pacientes y del primer enfoque que se dio al paciente con infarto con elevación del segmento ST, ¿qué diferencias o qué discrepancias importantes reconocieron entre las instituciones públicas y las instituciones privadas? Bueno, mira, por ejemplo, encontramos diferencias en las características clínicas de los pacientes, es decir, los pacientes que acudían a hospitales públicos en general tenían, no se recabaron datos a nivel, digamos, de impacto económico de la población, pero sí se evidenció que los pacientes que acudían a hospitales públicos tenían un nivel educativo menor, o sea, hasta primario incompleto, mayor prevalente en públicos que en privados, se presentaban con un primer infarto de miocardio a edad más joven, en promedio 3 años de diferencia, 59 versus 62 años, y tenían mayor prevalencia de tabaquismo. Cuando se hicieron las coronariografías, que no se realizaron en todos los pacientes, se encontró más prevalencia de enfermedad de 3 vasos, es decir, tener aterosclerosis en 3 arterias coronarias en los pacientes de hospitales públicos, con lo cual nosotros al analizar todos estos resultados hipotetizamos que tienen mayor carga de enfermedad los pacientes de hospitales públicos, es decir, tienen su primer infarto de miocardio a edad más joven y tienen a esa edad mayor extensión de enfermedad coronaria. Recién hizo mención a la geografía coronaria, ¿sí? ¿Reconocieron también diferencias entre los dos grupos de instituciones privadas y públicas en relación, por ejemplo, con la realización de estudios por imágenes o con la prescripción de antiagregantes plaquetarios? Sí, hubo obviamente diferencias. Si bien eran todos centros con residencia de cardiología, que en general tienen recursos, los pacientes que ingresaban a hospitales públicos tenían menor disponibilidad de centros con hemodinamia. Por lo tanto, en los hospitales públicos se realizó más trombólisis y en los hospitales privados más angiografía. Además, un recurso que se utiliza habitualmente es el ecocardiograma, que se realiza de rutina según las guías en todos los infartos. Notamos que hasta un 11% de los casos de los pacientes que llegan en hospitales públicos no contaban con un ecocardiograma durante la internación. Es un dato quizás importante. Mencionaste el tema de los antiagregantes plaquetarios. En ambos grupos, casi en el 100% se utilizó aspirina, y sí se utilizaron más antiagregantes nuevos como inhibidores de la glicoproteína 2B3A y nuevos antiplaquetarios como prasugrel y ticagrelor en pacientes que acudían a hospitales privados, también de la mano de que iban a más procedimientos angiográficos y angioplastias. Bien, claro. Hablamos justamente de estas discrepancias en un sistema de salud muy particular que es el nuestro, un sistema de salud de características mixtas. Hasta donde ustedes tienen presente, ¿existen registros parecidos en otros países con sistemas mixtos? ¿Son comparables a esto que ustedes encontraron? Sí, ahí en el trabajo mencionamos el caso de Brasil, que es un caso quizás más extremo. Hay algunos datos provenientes de algunas instituciones del norte de Brasil, en la región de Bahía y también en Río de Janeiro, donde se comparan pacientes también públicos versus privados y la diferencia es abismal. Incluso hay una editorial realizada en la publicación de ese artículo en la revista de la Sociedad Brasileña de Cardiología, donde dice que hay 2 Brasil, hablando de inequidades. Una Brasil moderna, civilizada, con resultados angiográficos y en las características clínicas similares al registro internacional GRACE, y otra retrógrada con datos similares a la etapa pre-reperfusión y previa a las unidades coronarias. Esa diferencia es abismal, y también haciendo un registro evidenciaron que el 50% de los hospitales públicos de Brasil no cuentan con los requerimientos mínimos para el diagnóstico y tratamiento del infarto de miocardio. Esos datos nos sorprendieron y obviamente buscamos otros
países, si esto estaba en otra región, en otros países vecinos hay poca información científica, no hay registros, pero probablemente tengan datos similares. A nivel de regiones más civilizadas también pasa algo parecido. Nos sorprendió que en Estados Unidos o en Canadá, que en Canadá tienen acceso a la salud toda la población, a pesar de eso también hay diferencias. En un registro de Medicare en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, los pacientes a los que se agregaba una cobertura extra comprada por los pacientes de salud recibían mayor tasa de angioplastias y tenían una mortalidad en el infarto menor en la ciudad de Nueva York. O sea que este fenómeno de acceso a la salud en relación al nivel económico se manifiesta en todas las sociedades. En todas las sociedades, es cierto. Hizo mención de inequidades cuando hablamos del trabajo de brasilero. En virtud de lo que ustedes encontraron, ¿podemos decir que existen inequidades en el enfoque de nuestros pacientes con infarto con elevación de segmento SG? Y el estudio tiene una limitación muy grande, que es que se realizó solo en centros con residencia de cardiología. Por lo tanto, puede ser que los datos que presentamos no sean extrapolables al total del país. Luego, considerando eso, uno de los datos o el resultado más fuerte y el mensaje más fuerte que podamos transmitir acerca de este estudio, de este subanálisis, es que el riesgo de no ser revascularizado si el paciente asiste en un hospital público es 70% mayor comparado al riesgo de no ser revascularizado en un hospital privado. Ese es uno de los datos fuertes que se obtienen de este estudio. ¿Sería posible extrapolar estos resultados a otros síndromes coronarios agudos? No, básicamente nosotros seleccionamos para este subanálisis solo a los pacientes con infarto con elevación del ST, donde hay guías y algoritmos claros, la ventana de tiempo para la terapéutica es escasa y el 100% de los pacientes en teoría deberían recibir terapéuticas agresivas en las primeras horas, con un impacto en la salud y una mortalidad elevada. Los otros síndromes coronarios agudos, las anginas inestables o los infartos sin elevación del ST, son muy heterogéneos y la evidencia en cuanto a revascularización sistemática no es sólida. La mortalidad es menor, por lo tanto, para este análisis seleccionamos solamente los infartos con elevación del ST. Contando con estos datos y estos resultados tan relevantes, ¿qué estrategias eventuales o potenciales podrían plantearse para intentar mejorar esto que han encontrado? Bueno, las estrategias irían basándose en los datos que en los momentos en los que encontramos déficits en la atención, sobre todo en hospitales públicos. Uno de ellos sería generar redes de derivación para el infarto y algoritmos claros en el infarto de miocardio. Hay algunas experiencias, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, en un trabajo publicado por el Dr. Piombo y colaboradores, en el cual en una red de derivación a centros con angioplastia y contando con trombolíticos en todos los centros, llamadas telefónicas, muy articulada la red, tienen unos resultados muy alentadores en cuanto a la tasa de reperfusión, y una experiencia similar se presentó este año en el Congreso SAC 2014 por el grupo del Dr. Tajer y el Alejandro Silverstein, que presenta los datos de una red de derivación en el conurbano bonaerense para el Hospital del Cruce, en el cual 6 hospitales del conurbano envían por telemedicina los electrocardiogramas a un centro con hemodinamia y bueno, implementando esa red lograron aumentar la tasa de revascularización. En este concepto que está planteando, ¿no? ¿Cuál es el papel del médico en formación, del residente, por ejemplo? Bueno, el residente de cardiología es los centros que tienen residencia el que recibe y se hace cargo en general del paciente con infarto de miocardio, y el que corre y se esmera por reperfundir a tiempo al paciente. Entonces, básicamente, la residencia es el mejor sistema de formación y le sirve a las instituciones, la residencia de cardiología, residencias en general, porque son sistemas de autocontrol para las instituciones al fomentar la medicina basada en la evidencia y realizar reducción de los tiempos puerta aguja, puerta balón, lo máximo posible. Eso es con respecto a las residencias.
hay otro dato importante que es a nivel ministerial, donde se encontraron unos déficits en la atención o en el registro sistemático de infarto de miocardio. Hoy en día el área de epidemiología del Ministerio de Salud está iniciando en conjunto con las sociedades de cardiología SAC-IFAC un registro multicéntrico de infarto de miocardio. Se llama ARGEN-YAM-ST, se está lanzando justamente este año, está iniciando, y la idea es cumplir con este déficit de información que falta a nivel global. Muy buena indicador. La mayoría de la producción que elabora SIC, tanto en lo que es contenidos visuales como contenidos impresos, tiene mucha difusión en todo el país y en toda América Latina y en el mundo hispano en general en el área de la salud. Tomando en cuenta que gran parte de esas personas que van a ver esta entrevista o que van a acceder a su contenido impreso son médicos justamente residentes en formación. A modo de conclusión de esta actividad, ¿nos podría dar sus principales recomendaciones para la práctica cotidiana? Ok, bueno, para concluir algunos aspectos, básicamente que un dato de color, que un grupo de residentes con voluntad, sin recursos, sin financiamiento, solo con la voluntad del residente puede llevar a cabo registros de semejantes dimensiones. Enormemente valioso. Ahora presente, en este caso, el registro CONAREC 17, este subanálisis, con información muy valiosa, como verán, pero además se llevaron a cabo posteriormente dos registros, el CONAREC 18 de insuficiencia cardíaca, que es al día de hoy el registro más grande de insuficiencia cardíaca en toda Latinoamérica. Y este año se presentaron los datos del registro CONAREC 19, que evidencia las características y las estrategias antitrombóticas en fibrilación auricular con el advenimiento de los nuevos anticoagulantes, etc. Entonces, el primer mensaje es ese, ¿no? Un grupo de residentes, cómo puede generar un registro de similares características. Después, con respecto a los datos estos, bueno, básicamente que pudimos demostrar que hay inequidad en la atención del infarto, con mayor tasa de reperfusión en pacientes que acuden a hospitales privados o a centros privados. Y como recomendaciones a nivel de salud pública, bueno, avanzar en este registro a nivel nacional para tener datos fidedignos acerca de las características y las tasas de reperfusión a nivel nacional, promover estrategias de prevención. En esto vienen trabajando, se ha reducido la tasa de tabaquismo en hospitales, en lugares públicos. Hay una estrategia muy fuerte con respecto al consumo de sal y a la carga de sal en los alimentos, o sea que el Ministerio de Salud actualmente, el área de epidemiología cardiovascular, está trabajando fuertemente en esto. Y después, como conclusión personal, yo pude trabajar en hospitales públicos, obras sociales y centros privados, entonces tengo una vista personal de todos los ámbitos y pude ver lugares públicos con pocos recursos, pero que cuentan con centros con hemodinamia y médicos cardiólogos lúcidos y que hacen medicina basada en la evidencia, en los cuales la tasa de reperfusión y el tratamiento del infarto es genial, y lugares prepagos de medicina privada que no cumplen con las condiciones mínimas para atender un infarto. Lo cual, para concluir, si te parece, voy a citar a Carlos Bertolazzi, una eminencia de la cardiología, que justamente en este aspecto él decía que no hay una medicina pública y privada, sino que hay medicina buena y mala. Clarísimo. Enormemente agradecido por esta posibilidad, doctor. Bueno, muchas gracias. Un gustazo, espero les sirva. Muchas gracias. Recién. El sistema de salud de nuestro país, en la Argentina, es característicamente muy heterogéneo. ¿Qué repercusiones tienen esas diferencias que existen dentro del sistema de salud cuando hablamos de la atención de los pacientes con un infarto con elevación del segmento ST? Perfecto. Mira, en Argentina, como saben, existe un sistema de salud mixto, público y privado, pero a su vez
si bien en el trabajo lo dicotomizamos como público y privado, son tres sistemas parcialmente diferenciados. El sistema totalmente público, al que accede cualquier persona que desea atenderse, sea de Argentina o de otro país, con o sin recursos. Un sistema de En el marco del programa de entrevistas científicas del programa Actualización Científica sin Exclusiones de la Fundación SIC, efectuaremos a continuación una entrevista original al doctor Ezequiel Saidel. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial y obviamente también en Argentina. Y si bien se ha logrado en los últimos años una reducción de la mortalidad cardiovascular, sigue siendo la causa más prevalente. Dentro de todas estas, las causas de muerte por enfermedad cardiovascular son el infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia cardíaca. Los costos en salud que genera el infarto de miocardio, que es una entidad que se da en gente en general en edad laboral, son muy grandes. Tomando en cuenta esto, que la entrevista es recordando por qué el infarto de miocardio con elevación del segmento ST es un problema de gran relevancia en términos de salud pública. Perfecto, bueno, primero gracias por la invitación. Y bueno, el infarto de miocardio genera impacto en diferentes esferas, no solo de la salud pública, sino, por ejemplo, a nivel sociocultural, el impacto que genera, sobre todo por la mortalidad prehospitalaria, temores acerca del mismo, a nivel de la atención médica en todos los ámbitos, en el prehospitalario y en el intrahospitalario, y en la salud pública, dado el costo que genera. Hoy en día Saidel sobre diferencias en el enfoque del infarto del miocardio en el sistema público y privado. El doctor Saidel es médico cardiólogo del Sanatorio Güemes y expresidente del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología. Motiva esta entrevista su trabajo Diferencias en la atención del infarto con elevación del ST en hospitales públicos y privados, subanálisis del registro CONAREC 17, publicado en la revista CONAREC, volumen 29, número 122. Entrevista por parte de la Fundación SIC, el doctor Leonardo Gilardi, coordinador científico. Damos comienzo a esta actividad. Bueno, buenos días, doctor. Muchas gracias por haber concurrido a nuestra invitación. Okay. Creo que una buena manera de empezar